Bienvenidos a Media 20.1. Gracias por estar en Media 20.1. La televisión pública, ¿qué es? ¿Cuáles son sus características? Hace algunos días tuvimos un debate muy interesante sobre una reforma que se trató de impulsar a esto que se llama Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que estaba colocando en la esfera de la Secretaría de Gobernación la administración de los medios públicos. Esto generó un intenso debate. Queremos conversar sobre ello este día y queremos hacerlo con una especialista, Aleida Calleja. Ella es coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia. Leo porque es un poquito largo el nombre, es Observacon, una especialista en esta materia. Y pues bueno, lo invitamos a participar. ¿Usted qué piensa de los medios públicos? ¿Cómo debería ser TV UNAM? ¿Cómo debería ser el Canal 11, el Canal 22? ¿Cuáles son sus aportes? ¿Cuáles sus características? Bueno, antes de platicar con Aleida Calleja, le invito a ver los hechos que han sido para Media 20.1 los más destacados en los últimos días. Una polémica reforma aprobada en la Cámara de Diputados colocó el tema de los medios públicos en la agenda nacional. La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal pretendía dar la atribución a la Secretaría de Gobernación de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional, es decir, dar el control de los medios públicos al gobierno federal. Si hubiese prosperado esta reforma, el Canal 22, el IMER o quizás Radio Educación podrían haber sido operados por la Secretaría de Gobernación y nos transportaría a la época de José López Portillo y de su hermana Margarita, quien como directora de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC, de aquella dependencia, operaba medios y paralelamente lo regulaba, una incongruencia. Por eso hubo numerosas críticas a la reforma, como la que presentaron más de 40 organizaciones sociales y decenas de periodistas, académicos y expertos. Y por supuesto, un exhorto para que el Senado no la aprobara. A las críticas, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo: garantizar el derecho a la información. Ustedes pueden ver la televisión española y no es una televisión oficialista, no es una televisión que lea solo los boletines del gobierno, sino que es una televisora que informa con objetividad, con profesionalismo. Entonces, eso es lo que se va a buscar tanto en la radio como en la televisión. Suena bien eso de la autonomía, pero el ejemplo de la televisión española no fue el mejor. Aquí una muestra. Los periodistas de TVE denuncian 50 nuevos casos de censura y manipulación. Es una nota de 2017. Los trabajadores de la TV española también han denunciado que el Partido Popular tiene secuestrado a este medio público, como podría ocurrir en México si los medios hubiesen sido trasladados a la Secretaría de Gobernación. Algo con lo que no estamos de acuerdo, no se puede bloquear un acuerdo de mayoría y desde luego vamos a insistir, vamos a hacer todo lo que sea posible para conseguir que ese consenso realmente exista y sacar adelante una televisión de los ciudadanos y para los ciudadanos y no de los gobiernos. Olga Sánchez Cordero, senadora y futura secretaria de Gobernación, también defendió inicialmente la reforma de la siguiente manera. Lo que se quiere es fortalecer los medios públicos, es fortalecerlos, la televisión y el medio público. Nosotros queremos hacer una especie de BBC de Londres o de televisión española, de verdad, o sea, es lo que queremos, fortalecer. ¿No representa una regresión? No, al contrario, va a ser un fortalecimiento, es lo que no se está entendiendo, a lo mejor no le hemos podido transmitir. El punto es que la defensa de los medios públicos no se hace agrupándolos en la Secretaría de Gobernación, sino con el fortalecimiento o con recursos y autonomía editorial del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, el SPR, que es un organismo que ya existe y que, de acuerdo con la Constitución Federal y la propia ley que la regula, es el facultado para proveer el servicio de radiodifusión pública a nivel nacional.
Hasta el cierre de Media en los medios, el Senado estaba por retirar esta llamada contrarreforma de los medios públicos. Lo que sigue ahora es conocer el proyecto de medios públicos del nuevo gobierno. Otro tema destacado de la agenda fue la integración de un consejo integrado por empresarios que dará asesoría al próximo presidente de la República. En este consejo participarán los dueños de las televisoras comerciales, lo que les ubicaría en una posición de privilegio y cercanía con el titular del Poder Ejecutivo, no obstante que López Obrador ha manifestado la relevancia de separar el poder político del poder económico y agregamos al poder de los medios. El tema surgió durante la entrevista el pasado miércoles con la periodista Carmen Aristegui y ahí el presidente electo se comprometió a llevar a cabo una consulta sobre este consejo una vez que asuma formalmente el poder. La primera pregunta es, ¿crees que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, deba tener un grupo asesor, ¿sí? Para consultarles sobre proyectos productivos, pedirles sus puntos de vista? ¿Sí? Primera o no? pregunta. Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, presentó su cuarto informe de libertad de expresión denominado Herencia de un sexenio, simulación y desplazamiento, violencia contra mujeres periodistas 2012-2018. El informe detalla que en 6 años se han presentado 422 casos de violencia contra mujeres periodistas en 31 estados. Y en estos casos de violencia encontramos 6 feminicidios y 7 periodistas desplazadas. Una de ellas incluso decidió exiliarse. Lucía Lagunes, directora de CIMAC, afirma que en los 2.190 días de su mandato, Peña Nieto se negó a abatir la impunidad que avergüenza en cualquier lugar del mundo. En México, la impunidad se volvió norma. El 98% de los delitos contra la libertad de expresión, dice Lagunes, están sin investigación y, por supuesto, sin castigo. Una cifra que, de repetirse, deja de tener el efecto de la indignación. Con el apoyo de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la ATEI, de la que forma parte, por cierto, TV UNAM, esta semana se lleva a cabo el foro TV Morfosis, que este año tiene como tema general el periodismo en la era de la posverdad. Bajo el marco de la Feria Internacional del Libro, la FIL de Guadalajara, expertos y protagonistas de este medio de comunicación dialogarán en 12 programas de televisión que serán transmitidos por televisión, internet y redes sociales a lo largo de 3 días, 27, 28 y 29 de noviembre en la Expo Guadalajara. Paralelamente, con el cobijo de TV Morfosis y la coordinación de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, la OID, y la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, la AMDA, tendrá lugar el 5º Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias con el tema Audiencias en Transformación, sus derechos ante la convergencia tecnológica y la mediamorfosis. En este congreso participan titulares de defensorías de las audiencias y especialistas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay y México. Es un buen espacio para conocer más sobre sus derechos como audiencia y la manera de ejercerlos. En el sitio www.tvmorfosis.com encontrará más información sobre justo TV Morfosis y este congreso. Gracias por continuar en Media 20.1. Y como le decía, pues bueno, nos acompaña, de una vez volteé a verla, Aleida Calleja. Bienvenida. Hola. Gracias, un gusto estar contigo. Bueno, Aleida es una de las personalidades del mundo de la comunicación. Es una mujer extraordinaria. Es una mujer que ha hecho mucho por la radio comunitaria en México. Es una mujer que ha trabajado en la incidencia, que ha trabajado en la investigación académica, que ha sido una defensora de los derechos humanos y que, pues por eso, todos la ubicamos con uno de los perfiles, podríamos decir, más destacados en el campo de la comunicación. Por eso me da mucho gusto que nos acompañes, Aleida. No, gracias, qué generoso eres. No, tú sabes que esto eres muy es real. generoso. Mira, siempre que yo doy clases, e incluso ya en niveles, en semestres avanzados, llega a darse una confusión de lo que son los medios públicos, la televisión pública. Y hay quien piensa, y así lo vemos incluso en el debate que tuvimos todos estos días, de que la televisión comercial, por ejemplo, es también una televisión pública. ¿Por qué no, de entrada, le decimos a nuestra audiencia cómo podemos definir
a la televisión, a la radio públicas? ¿En qué se diferencia de otros servicios? Sí, mira, yo creo que esta confusión suele ocurrir frecuentemente en México, de que se confunde lo público con lo gubernamental, ¿no? Incluso tú escuchas a la gente que dice, va a una escuela de gobierno. Perdón, no es de gobierno, es pública. Me parece que, a ver, la diferencia sustancial tiene que ver con que lo público corresponde a un proyecto de Estado, a una rectoría del Estado. Y el Estado, el gobierno forma parte del Estado, cualquier gobierno, pero el gobierno no es el Estado. El Estado tiene otros contrapesos al gobierno, al Ejecutivo Federal, como es el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las instituciones, los organismos autónomos, ¿no? Es decir, hay una participación de diferentes instituciones dentro de ese proyecto. Entonces, los medios públicos pertenecen esencialmente al Estado, en este caso al Estado mexicano. Y el gran problema que hemos tenido es que en México se han manejado, y en general en América Latina, como medios gubernamentales, como las vocerías oficiales del gobierno en turno o del funcionario en turno, y eso deforma totalmente el sentido de lo que es público. Cuando hablamos de medios públicos nos estamos refiriendo a medios independientes, a medios participativos, a medios donde las distintas voces y las distintas ideas políticas, culturales, se ven reflejadas. O sea, lo que dan es un servicio público para hacer viable el derecho a la información plural y diversa. Que de ahí, por cierto, se da la confusión de la televisión pública como servicio público, porque finalmente también la radio y la televisión comerciales son servicios públicos. Son servicios públicos, pero tienen un fin lucrativo. El negocio, lo que los mueve es el dinero. Claro, o sea, para eso la publicidad, ya sea gubernamental, comercial. Es una industria, ¿no? La diferencia con los medios de servicio público es que además de que no tienen fines lucrativos, sí se financian con recursos públicos, es decir, con nuestros impuestos, con nuestro dinero, en este caso, y tiene que responder a la diversidad de una sociedad, a diferencia, por ejemplo, de los medios comunitarios, que pertenecen a comunidades específicas, que tienen una agenda específica, medio ambiente, mujeres, indígenas, y no tienen la obligación de responder a la pluralidad de la sociedad. Los medios públicos sí, precisamente porque habilitan la posibilidad de tener información imparcial, información veraz, información profesional, que es la información que nos ayuda a dar el debate público de las cosas que nos importan, que nos interesan. Cuando un medio público no está respondiendo a eso, pues simplemente pierde su razón de ser. Pierde su esencia. Pierde su esencia. Cuando un medio público se convierte en una vocería de un gobierno, pues deja de tener su esencia. Por supuesto. Y se pierde el sentido de ese medio público y por eso nosotros como ciudadanos debemos exigir. Antes de irnos a un primer corte, Aleida, va la pregunta con toda intención. Sí. ¿Tenemos medios públicos en México realmente? ¿Sí tenemos? Yo diría que no. Ni uno. Hay algunos que hacen esfuerzos loables, me parece, que se van acercando a un modelo de servicio público, pero todavía no tenemos medios, digamos, de servicio público a cabalidad. Y ahora te comento por qué, si quieres. Exactamente, con base en los estándares, principios y demás. Bueno, pues ahí tiene usted para que nos espere en el siguiente bloque y ya vamos a platicar sobre cuáles serían estos que se están acercando a los medios públicos. No se vaya. Raúl Velasco fue un afamado y controvertido conductor de la televisión comercial. Su programa musical y de variedades, Siempre en Domingo, estuvo al aire durante 28 años, de 1969 a 1997. Siempre en Domingo se convirtió en uno de los programas de mayor audiencia de la televisión mexicana
y en un foro para el lanzamiento de artistas de la industria musical comercial en los países de habla hispana. A ver, ahora, ¿por qué gritan? En los últimos años del programa, también se transformó en un espacio de prédica de su conductor. En un texto publicado en 1994 en el periódico El Nacional, el académico Fernando Mejía Barquera afirma que Raúl Velasco, por alguna extraña razón, se sintió con el derecho y hasta la obligación de señalar al pueblo mexicano el camino del bien, y fue asumiendo la postura de guía espiritual. En el libro Apuntes para una historia de la televisión mexicana, el productor y profesor Fernando González afirma: de manera simple, a veces ramplona, Raúl Velasco conectó con audiencias de millones. No en vano, agrega, la emisión fue siempre severamente criticada por su bajo nivel de calidad. Sin embargo, no siempre fueron así los programas de Raúl Velasco. Como lo recuerda el mismo académico Mejía Barquera, Raúl Velasco tuvo bajo su conducción programas de análisis y debate, en los inicios de Canal 8, antes de que se integrara a Televisa. Uno de ellos se llamó Confrontación 68, una emisión de debate en mesa redonda y donde llegaron a confrontar ideas Carlos Monsiváis con Salvador Novo y Rufino Tamayo con el entonces polémico José Luis Cuevas. El otro programa tuvo por nombre Medianoche, una emisión con formato de revista que incluía música, entrevistas y también debates. Raúl Velasco, impulsor del Star System, que dominó durante décadas el espectáculo mexicano, murió un 26 de noviembre de 2006. Qué bueno que continúa con nosotros. Estamos platicando con Aleida Calleja sobre la televisión pública y nos quedamos antes del corte de que, pues a ver, ¿cuáles serían entonces algunas de estas televisoras o radios que se acercan a este modelo público? Digamos, con la en México, en claro, México, sí, claro, con la para que tengamos un reforma referente. del 2013, la reforma constitucional, digamos, se empezaron a dar como los primeros pasos. En el sexto constitucional se plantea la creación de una instancia desconcentrada, con autonomía de gestión, con independencia editorial, etcétera, etcétera, que es la que va a proveer el servicio público de radiodifusión. A partir de eso se crea después el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el SPR, ¿no? Digamos, es de los pocos medios públicos que no está sectorizado a una instancia del Ejecutivo, a una Secretaría del Ejecutivo. ¿El resto de los canales sí? En muchos casos sí, se salvan, por ejemplo, TV UNAM, que claro, es de la autonomía de la Universidad Nacional. Igual que UAM Radio, por ejemplo. Igual que UAM Radio. Pero no, por ejemplo, la del Politécnico Nacional. Por ejemplo, yo te diría allí, a ver, ¿qué es lo que hace un medio público siguiendo ciertos estándares? Uno, son independientes del Ejecutivo. Dos, sí tienen autonomía e independencia editorial, sí tienen una independencia financiera y están sustentados, sus políticas, sus juntas de gobierno, tienen una amplia participación ciudadana. Entonces yo te diría, ¿qué es lo que volteamos a ver como mejores experiencias internacionales? Mejores experiencias internacionales. Sin duda, la BBC es una de esas experiencias internacionales, la más conocida. Y que se mencionó mucho estos días. Y que se mencionó mucho en estos días. Pero también ponían de repente, y lo decíamos en el resumen, a la televisión española, y ha sido tan criticada. Que está en una crisis de credibilidad tremenda en este ¿verdad? Momento. Censura y demás, el PP ha intervenido. Se le acusa de censura, se le acusa de oficialismo. Hay un episodio muy triste de la televisión española, cuando fueron los atentados en Madrid de Atocha, del metro de Atocha. La televisión española repitió una y otra vez que era un atentado de ETA, por ejemplo, ¿no? Y, o sea, después, claro, eso cayó terriblemente porque no fue un atentado de ETA. Sí. Y digamos, por ese tipo de episodios, por precisamente tener una postura oficialista, es que ha perdido mucha credibilidad. Pero hablabas de la BBC. A ver, la BBC, que tiene mucha credibilidad, es el modelo, digamos, más famoso, pero yo te diría un modelo que me parece mucho más democrático es el de la ARD, que es el sistema público alemán, ¿no? Que tú lo conoces muy bien, tú viviste en Alemania un tiempo. Viví en Alemania un tiempo, pero, a ver, hay un periodismo crítico, es decir,
Si tú ves a esos medios de comunicación, si quieres ver la BBC de Londres o la ARD de Alemania, hay un periodismo muy crítico. Hay un periodismo que cuestiona al gobierno y a quien haya que cuestionar, ¿no? Aquí muchos medios públicos no se atreven. O sea, no se atreven a hacer este periodismo de investigación, a generar este periodismo crítico que te dé la información imparcial, veraz, y que te ponga sobre la mesa los temas álgidos. ¿Y por qué hay así? Porque tienen independencia editorial. ¿Y cómo manejan esa independencia? O sea, Mira, ¿cómo debería ser entonces el modelo aspiracional, que no quede en la esfera obviamente de gobernación, mira, ¿no? Ni incluso del gobierno federal, no sé. Ni cualquiera del gobierno federal. Yo te diría que hicimos un primer esfuerzo con el SPR a nivel federal y con lo que quedó en la Constitución de la Ciudad de México, de lo que debe de ser el sistema público de radiodifusión, que en realidad nos basamos en revisando un poco el modelo inglés, el modelo alemán y el colombiano, que no está mal el colombiano, habría que revisarlo. Pero esencialmente, a ver, se logra de dos maneras. Una, en el caso de Alemania, son una confederación de medios públicos. Como Alemania sí es un país federal, ¿en serio? O sea, sí cumple... No una federación concentrada. No una federación concentrada como tenemos en México, sino que es un estado federado. Cada región, cada land, tiene su sistema público de radiodifusión. Ese sistema público se nutre de dos consejos. Uno que es el Consejo de Programación no vinculante, pero en la que participa la mayor diversidad de actores, migrantes, organizaciones de consumidores, organizaciones de derechos humanos, empresarios, legisladores, o sea, digamos la gama de sectores de la sociedad, que son las que están revisando de manera permanente la programación del sistema público y si realmente está respondiendo a los intereses de los diferentes actores de la sociedad. Y luego tienen un consejo de administración, que ese sí es vinculante, y ese es el que revisa y ve las finanzas, la administración, las inversiones para la producción, para lo técnico, es decir, se encarga de vigilar una muy buena administración del sistema público, que es lo que también genera diversidad, porque estos dos consejos son los que discuten con el Parlamento quién va a dirigir el medio público. O sea, le rinden cuentas al Parlamento, claro, tienen que rendirle cuentas al Parlamento y el director, ya sea de la BBC o de la ARD, le tienen que rendir cuentas al Parlamento y decirle cómo está todo el sistema público que manejan. Otra gran ventaja que tienen es que no reciben dinero del gobierno. No están financiados por el dinero del gobierno. ¿Quién los financia entonces? La gente. Ah, igual que la BBC, por ejemplo. Claro, porque se paga un canon mensual, es un impuesto. Sí. Por quien tenga una televisión o una radio en su casa tiene que pagar este impuesto. O sea, todos. Que sería impensable en México un modelo así. Sería impensable, pero déjame te digo una cosa. Entonces se hace un fondo con eso que ni siquiera va a dar a lo que sería la Secretaría de Hacienda de nosotros, va a dar directamente al sistema público y juntos hacen una bolsa. Y ellos son los que sostienen a los corresponsales en el mundo, la televisión pública alemana tiene oportunidad de comercializar hasta 20% de su tiempo. Entonces, eso también le genera una entrada de dinero extra. La BBC lo hace, pero con sus filiales internacionales, no dentro de el Reino Unido. Mientras en México, perdón el paréntesis, no pueden comercializar, salvo patrocinios, ¿no? Sí, como de 3 segundos, ¿no? Más sí, o menos, menciones algo de marca, así, una ¿no? mención ahí. Así, pero bueno, esto es para que usted se dé cuenta, como en otros países, pues no está peleado los medios Entonces públicos con la publicidad. el gobierno no puede incidir porque hay muchos controles. Hay control ciudadano, hay control parlamentario, ¿no? Entonces, eso le genera pues una gran credibilidad. En Alemania la gente puede ver Netflix, mucho cosa comercial, lo que quieras, pero a la hora de informarse, ven el sistema público. Igual alemán. Que la BBC, ¿no? Igual los que la BBC. Se informan a través de la BBC. Ahora, no se podría aplicar en México, en América Latina, sería muy difícil porque somos países pobres, ¿no? Pero hay un estándar que marca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es muy interesante tomarlo, porque dice,
el presupuesto de los medios públicos debería de estar establecido por ley y además debería de preverse el aumento de su presupuesto de acuerdo a la inflación. Es decir, metes una fórmula en la que uno etiquetas el presupuesto público y además prevés que vaya subiendo conforme a la inflación. ¿Cuál es el problema que tenemos en México con los medios públicos? Cada vez les recortan más presupuesto. Sí, en este sexenio particularmente le recortaron a la mayoría de los Entonces medios públicos. Gobierno, el Ejecutivo, en lugar de invertir en sus medios públicos, porque son de la gente, utiliza nuestro dinero para pagarle a los medios comerciales ingentes cantidades de dinero público en publicidad oficial. Hemos dicho aquí 10,000 millones de pesos al año, más o menos. 10,000 millones de pesos al año que se va a los privados y que es nuestro dinero. Además, para promocionar la imagen de políticos. Sí, bueno, si se quieren promocionar, Peña, que se promocionen con su dinero. Pues sí, claro. No con el nuestro, exacto. ¿no? Entonces, digamos, si hay mecanismos, es decir, el tema central es cuáles son los mecanismos del diseño institucional que permiten una amplia participación, uno. Ahí sí, entonces puedes hablar de los medios en manos de la gente. Y dos, cómo generas los contrapesos a ese sistema público. Aquí lo que tenemos en México es que estás a expensas de tu gobernador, si te quiere dar financiamiento, en el caso de los medios, en los sistemas estatales. Bien, ¿no? Tú como medio público. O de tu rector, ¿me explicó? No hay nada, queda a la voluntad política. ¿Y eso se puede amarrar a la ley, por ejemplo, Aleida? Eso puede amarrarse a la ley. Uno, porque además es un estándar internacional que viene del sistema interamericano con el cual México tiene responsabilidades internacionales, ¿no? Dos, el otro problema es que la gran oportunidad que tuvimos de establecer criterios orientadores para que lo que fue el transitorio de la Constitución y luego la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para decirnos qué son los mecanismos de participación ciudadana, qué significa la independencia editorial, qué significa la transparencia y rendición de cuentas. La verdad es que el IFT no los determinó, hizo un copy-paste de lo que está en la ley y entonces cada medio público forma consejos ciudadanos pues a modo, ¿no? Cuates, a modo, ¿no? sí, Con sí, sus sí, amigos. que eso lo vemos sobre todo en los sistemas estatales, ¿no? De radio y es. televisión. Si eso no se arregla, va a ser muy difícil transitar a sistemas públicos que respondan a la gente y no a mi jefe, que está en la vocería de la Presidencia de la República o con el gobernador. Nos quedan 2 minutos, Aleida. ¿Qué debería hacer entonces ahora que, pues bueno, suponemos que ya para este día Ojalá que sí. se habrá corregido este asunto de dejar en gobernación los medios públicos? ¿Qué se tendría que hacer? O sea, ¿tú qué le dirías a los congresistas, al mismo próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de lo que deba hacerse? Mira, yo lo que creo es que primero hay que plantear claramente ley para los medios públicos, el tema del presupuesto. Dos, el tema del diseño institucional donde sí se garanticen los mecanismos de participación y los contrapesos necesarios. Y yo te diría, habría que hacer una reorganización de todo el aparato de los sistemas públicos, porque está desperdigado uno acá, el IMER por acá con la Secretaría de Educación Pública, tienes el SPR por otro lado, la DGTV por otro, ¿no? Canal 22. Canal 22. ¿Por qué no reorganizas para maximizar los recursos financieros y humanos? Y uno, fortaleces el SPR, que es la instancia que ya tiene el diseño institucional, digamos, de independencia respecto del gobierno federal. Y por cierto, hay que decir que tiene el Canal 14, ¿no? Tiene Una el voz Canal con 14, todos, digamos, ahí lo puede que deje de claro. ser esencialmente un compartidor de infraestructura y que se convierta verdaderamente en un sistema público nacional. Tiene estaciones de radio, pero no tiene presupuesto para operarlas. Tiene el canal de televisión, pero no tiene suficiente presupuesto para comprar producciones, para hacer producciones propias, ¿no? Yo te diría que habría que reorganizarlos. Hay algunos que, por supuesto, como TV UNAM,
pertenece a la UNAM y no se puede tocar, digamos, Sí. Es parte de la autonomía universitaria. Igual que Guam Radio, por ejemplo. Igual que Guam Radio. Pero ¿qué hacemos con el IMER? Sí, claro. ¿Por qué no hacemos la radio pública nacional que pudiera estar con el SPR, ¿no? Que estos, digamos, el canal 22 puede quedarse como la parte cultural, ¿no? Dentro del SPR a nivel nacional. Puede ser dentro del SPR o puede ser de la Secretaría de Cultura, como por ejemplo el caso de Radio Educación, ¿no? Que sea la televisión y la radio para el sector cultural, que lo mismo hacen en Alemania, ¿eh? ¿Ah, sí? Tienen otro canal nacional que es la ZDF, que es más, los alemanes se burlan y dicen que es la televisión de los intelectuales, pero digamos es más cultural. ¿Podría ser el 22 así? Podría ser el 22 así. Por ejemplo, Canal 11. ¿Qué haces con Canal 11? ¿Lo juntas con el SPR? Porque además tienen otra ventaja maravillosa, las televisiones públicas. Tienen acceso a la multiprogramación. Claro. Canal 11, 11.2, es el oasis para la niñez, para ver y el contenidos único a nivel dignos, nacional, ¿no? El único a en nivel la televisión nacional. abierta. Hay que ver un poco la experiencia de Argentina. Paca Paca era la señal de la niñez vinculada con las cuestiones educativas, que fue una experiencia maravillosa. Canal Encuentro, que era el canal para los argentinos, los documentales, las discusiones, el canal que era para la tercera edad. Es decir, ahora tenemos una posibilidad tecnológica maravillosa que nos permite segmentar audiencias y entonces sí generar mecanismos de participación, de diálogo. Yo te diría, por ejemplo, el canal de la Ciudad de México. Pues yo veo el canal, pero no veo reflejada la ciudad. Sí, muy poco, ¿no? Muy poco. ¿Dónde están las voces de la gente de las delegaciones, los pueblos originarios? Los artistas están todos concentrados aquí en la Ciudad de México. Ya se nos acaba el tiempo, querida Aleida, pero bueno. Y nuevas plataformas. Y nuevas plataformas. Sí, claro, una mayor vinculación, interacción, convergencia, OTT, etcétera. Que el sistema público tenga su propio OTT. Que pueda, es decir, si tienes un Netflix, ¿por qué no puedes tener un OTT de tu servicio público? Bueno, el SPR lanzó apenas una aplicación, pero pues bueno, es incluso una aplicación nada más. Está chiquita, yo sé, están haciendo los esfuerzos, pero bueno, ahí está la oferta y aquí están las propuestas y yo creo que hacia allá justo deben encaminarse este sistema de medios públicos que queremos aquí en nuestro país y que no quede en la esfera de gobernación. Que no quede en la esfera de gobernación y hay que ver OTTs y hay que regularlas, yo digo, para promover a los creadores nacionales. Pues pero lo platicamos en otro programa. Gracias, Aleida, a ti. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.